Bienvenido a la lección 5 del curso Bases para Crecer. En esta lección seguiremos hablando acerca de la Biblia, la palabra de Dios. Puesto que la Biblia es un libro, necesita ser interpretado correctamente a fin de que lleguemos a conocer lo que Dios dice. Un buen estudiante leerá el texto bíblico tratando de entender lo que su autor ha querido comunicar lisa y llanamente, tratando de no introducir sus opiniones preconcebidas o las de otros. Un buen discípulo se deja informar por el texto bíblico, no lo deforma introduciéndole ideas ajenas a la intención del autor. Cuando esto sucede, el estudiante se convierte en coautor del texto bíblico, conjuntamente con el Espíritu Santo. La mayoría de los errores y las sectas se originan de esta manera. Mencionaremos 3 disposiciones y 4 claves para interpretar la palabra de Dios y recibir la iluminación del Espíritu Santo. Las 3 disposiciones para estudiar la Biblia hablan de la actitud del discípulo al leer las Escrituras. Primero, debe estar dispuesto a ser humilde. Al leer y estudiar la Biblia, debemos renunciar a la pretensión de que sabemos mucho o que lo sabemos todo. Debemos acercarnos a las Escrituras como vasos vacíos que necesitan ser llenados con agua fresca y pura. Dice el Salmo 119, 18, «Ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley». En otras palabras, sin la ayuda del Espíritu Santo, la Biblia no es más que un libro muerto. Si pensamos que ya lo sabemos todo, estaremos poniéndonos a nosotros mismos en el lugar de Dios. Segundo, debe estar dispuesto a obedecer. Prestemos especial atención a las palabras del Señor Jesús en Juan 7:17. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios. Si una persona desea hacer la voluntad de Dios, la conocerá. En otras palabras, la obediencia es la condición para conocer y el querer hacer la voluntad de Dios es el requisito para conocer la enseñanza de Dios. El problema con muchas personas es que como no están dispuestas a obedecer a Dios, no pueden recibir su palabra. Dios es luz y siempre está iluminando. Pero si no estamos dispuestos a obedecerle, seguramente nos quedaremos a oscuras. Tercero, debe estar dispuesto a madurar. Dice la palabra en Hebreos 5, 12 al 14. En realidad, a estas alturas, ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. El propósito de Dios es que todo discípulo de Cristo crezca y madure. Obviamente, adquirir madurez toma un tiempo, pero en el caso de estos creyentes, el tiempo había pasado y ellos no habían progresado. A continuación, el texto pasa a describir la situación de un cristiano inmaduro. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. La Biblia dice que los cristianos inmaduros no pueden recibir la enseñanza o el alimento más sólido, sino que solo se les puede repetir las verdades elementales, es decir, la leche materna. La última parte de este pasaje nos aclara la razón. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Si quieres recibir el alimento sólido y crecer, tienes que estar dispuesto a invertir tiempo en aplicar lo que ya sabes de la palabra. Del mismo modo que cuando haces gimnasia física, tus músculos se desarrollan cada vez que dejas que la Biblia determine tu manera de pensar, actuar e interactuar con los demás,
tu capacidad de distinguir lo bueno de lo malo se ejercita y se desarrolla. Esto aumenta tu percepción espiritual y te capacita para recibir un conocimiento más profundo de la palabra de Dios.